conflicto necesariamente hay que gestionarlos, hay que tratarlos, hay que abordarlos. No se tapan, no se evitan, hay que enfrentarlos de una manera práctica para que sea positivo para las partes que están en conflicto. Muy bien. Por lo cual, el conflicto es una gran oportunidad de crecimiento personal y en las relaciones interpersonales. Fíjense lo que dice Romanos 8, 28, 29. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El conflicto como oportunidad. Fijémonos. Dijimos, el conflicto impregna toda la vida de las relaciones. Si nos relacionamos con personas, con nuestros seres queridos, vamos a tener conflictos. Quiere decir que el antagonismo no es el problema, es parte de la solución. Las diferencias son parte de la solución. Si hay diversidad, es indispensable resolver los conflictos. Y esa diversidad puede ser de opinión o de información. Esto quiere decir que tiene que haber dos para que haya conflicto. Ahora vamos a estar trabajando esto. Tiene que haber dos para que haya conflicto. Y tiene que haber dos para solucionarlo. ¿Está claro esto? Siempre hay dos mínimamente que están en conflicto, pero los dos tienen que solucionar el conflicto. Y se soluciona en medio del antagonismo y de las diferencias. Impregnan todas las relaciones interpersonales. Vamos a ver el mapa del conflicto, ¿sí? Las 3P. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el conflicto? Bueno, primero el problema que genera el conflicto. Segundo, las personas involucradas. Y tercero, el proceso que generó ese conflicto. Entonces, las 3P. Siempre cuando hay un conflicto hay un problema que hay que resolver, un compartir de intereses que están en pugna. Hay personas involucradas en el conflicto y el conflicto es un proceso que desemboca en ese conflicto y se necesita otro proceso para poder resolverlo. ¿Vamos bien? Vamos a la descripción de los elementos. Fíjense, las personas que están en conflicto no vienen en un vacío. Tienen emociones, tienen necesidades, tienen una percepción particular del conflicto y esto trae efectos y valores sobre el conflicto. Fíjense todos los elementos que hay que están involucrados en ese conflicto. Las personas tienen una mirada particular del conflicto, tienen necesidades, traen una carga emocional por causa del conflicto y esto genera una diversidad de efectos y diversidad de valoraciones de lo que es el conflicto. Personas involucradas en el conflicto. El proceso.
El conflicto tiene una historia que hay que descubrirla, hay que ver. Los conflictos no salen espontáneamente. Previamente hubo indicios, indicadores, situaciones que desembocan en la situación de conflicto. Quizás procesos de descomunicación, uso inadecuado del lenguaje o las condiciones de las partes. Hay muchas más. Por razones de tiempo no las vamos a abordar. Y tenemos la última P, el problema en sí mismo, que son necesidades e intereses que tienen las partes que generan una diferencia de fondo, de forma y de procedimiento. Es decir, cuando las partes llegan al conflicto, están pidiendo una diversidad de procedimientos de resolución del conflicto, hay intereses en pugna y están esos intereses generando un antagonismo entre las partes. Siempre pensemos que estamos pensando en las relaciones cercanas. Esposos, esposas, padres, hijos e hijas, suegros, suegras, familias, amigos, amistades. Bien, ¿cómo debemos manejar el conflicto? Bueno, el manejo del conflicto es manejar las diferencias. Manejar las diferencias. A ver, nos proponemos a resolver el conflicto en la diferencia. Fijémonos. Cuando las diferencias no se expresan, cuando uno trata de resolver el conflicto y las diferencias no se expresan, las partes se cierran, empiezan a tomar una situación de defensiva, no de apertura, y empieza la agresión. Repito, cuando no se expresan las diferencias, es decir, cuáles son las causas del conflicto, esto deriva en que las partes se cierran, no se abren a la resolución del conflicto, se defienden, pasan a una postura defensiva, que es muy difícil de resolver el conflicto, y quizás empiecen las agresiones. Y lo segundo, las relaciones de poder, las asimetrías de poder. Yo voy a nombrar dos, hay muchas más. La primera es la económica. En general, en los hogares, los conflictos los resuelve aquel que tiene mayor salario o tiene mayor capacidad económica. Entonces, las resoluciones de conflicto, la última palabra la tiene el que tiene el poder económico. No solamente en el hogar, en muchos otros ámbitos, ¿no? Y el otro fuente de poder es el uso inadecuado de la espiritualidad. Si yo me someto a un problema, a un conflicto, lo quiero resolver y digo, vamos a orar, y empiezo, Señor, cambia a mi esposa para que acepte el conflicto, eso es ejercicio del poder. O le empiezo a tirar versículos bíblicos para que la otra persona cambie, eso es ejercicio de poder. ¿Sí? Fíjense. Si un hombre, fíjense lo que dice Mateo 18, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Bueno, tengo 99, sigo adelante, la dejo. ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Pregunta Jesús. Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que nos extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Si un creyente o un hermano peca contra ti, y cuando habla de pecar contra ti, se desvía en su forma de comportamiento contra ti, no tiene un comportamiento inadecuado, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona.
Ahora vamos a ver esto, pero hay un ámbito en donde las dos partes están hablando acá. Le dice la falta, la otra persona se da cuenta. Bien. Quiere decir que el procedimiento para la resolución del conflicto, lo primero que es expresar los sentimientos. Las personas que vienen a un conflicto y tratan de resolverlo, vienen con una alta carga de emotividad que hay que trabajarla antes de resolver el conflicto y quitarla del medio. Porque cuando uno viene con una carga de emotividad para resolver el conflicto, tiene una mirada distorsionada de la realidad. ¿Sí? Lo segundo, la escucha atenta. A ver, ¿qué me quiere decir el otro o la otra sobre el problema o sobre el conflicto? Lo tercero, usar un lenguaje sin personalizar. Porque vos sos, porque vos hiciste, vos sos siempre igual. Por culpa tuya. Usar un lenguaje de no personalizar, sino de hablar qué intereses están en pugna, cuál es el problema. No son las personas están involucradas, el problema es otro. Y cuarto, tener un lenguaje sin adjetivaciones de disputa. ¿Qué quiere decir? Agresiones. Sin agredir. Expresar sentimientos. Vamos a buscar a la oveja número 100 que se me perdió. ¿Cómo lo hago? Expreso los sentimientos. Mira, me pasa esto con este tema. ¿A vos qué te parece? Y a mí también. Bueno, tratemos de resolver eso y después vamos al problema. Escucho atento al otro. Me callo y lo escucho, lo miro. A ver qué tiene para decir sobre el problema. Uso un lenguaje sin personalizar. Es decir, hablo del problema, no de las personas involucradas. Y cuarto, un lenguaje sin adjetivaciones y sin disputas, sin agresiones. Fíjense lo que dice Proverbios 19. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Fíjense lo que dice Romanos 12, 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Efesios 4, es abrumador, la Biblia en esto. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que se diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y por último, 1 Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. Expresar sentimientos, escuchar atentamente, un lenguaje sin personalizar y un lenguaje sin agresiones. Un poco más de ayuda para resolver los conflictos. Recuerden que estamos hablando de los conflictos, relaciones interpersonales, cercanas, hijos, hijas, padres e hijos, esposos. No confundir el problema con la persona. Fíjense lo que dice Proverbios 11:27. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal se encontrará. Si yo confundo el problema con las personas, el problema no se soluciona. No se soluciona. La gente toma una posición defensiva. Segundo, considerar la posición de la otra persona. La tengo que escuchar, la tengo que considerar a ver qué piensa del problema. Proverbios 18:13. Precipitarse al responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso, dice el Proverbios. Y por último, para resolver los conflictos,
tengo que partir de los intereses y de las necesidades. De los intereses y las necesidades. Segunda Timoteo capítulo 2. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les dé el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. No personalizar, no confundir el problema con las personas, considerar la posición del otro, escuchar atentamente a ver qué tiene que decir sobre el problema y partir para la solución de los intereses y de las necesidades. ¿Cuándo un conflicto es destructivo? Vamos bien de tiempo, ¿eh? Fíjense, Mateo 7:5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y fíjense lo que dice Filipenses 4:2-9. Acá había un conflicto. Fíjense, ahora les ruego a Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Había un desacuerdo entre estas dos mujeres. Y te pido a ti, fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otras la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y demás colaboradores cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, sus mentes, mientras vivan en Cristo Jesús. Un compendio que no tenemos tiempo de ahondar, de cómo se soluciona un conflicto. ¿Qué pasa con el conflicto no resuelto? Tenés un conflicto en tu casa, en tu hogar, el conflicto no se resuelve por diversas circunstancias. Se lo tapa, se lo deja de lado, lo resolveremos más adelante, pensamos que el otro va a cambiar. Hay un montón de situaciones por las cuales el conflicto no se resuelve. Lo primero que pasa es que desaparece el diálogo y la escucha entre las partes. Claro, si no se aborda el conflicto, no hay diálogo y no sé lo que la otra persona piensa del conflicto. Puede ser que se personalizó el conflicto y se interpersonaliza el conflicto con aliados. Ese es el otro gran tema, que el conflicto no se resuelve porque en vez de resolverlo las partes buscaron aliados. ¿Para qué? Para reforzar la resolución del conflicto para beneficio propio. Entonces, la búsqueda de aliados, en vez de resolver el conflicto, no lo resuelve, lo dilata, porque involucra a otras personas que no tienen nada que ver con el problema que se está tratando de resolver. Si se busca aliados, se aumenta la confusión y se rompe la relación. Esto es muy común en las familias, buscar aliados para resolver el conflicto. El conflicto se resuelve con las dos personas que están involucradas en el conflicto. Los demás no participan. ¿Cómo enmendar el conflicto no resuelto? Es decir, ¿cómo? Perfecto, Alberto. Tengo un conflicto no resuelto. ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con la persona y evitar el sí, el pero, el tal vez, porque vos, si hubiésemos hecho, bueno, pero, evitar ese lenguaje confrontativo. Tenemos que reconocer el daño cuando un conflicto no se resuelve
no hay solamente daño en los intereses que estaban en pugna, sino hay un daño ocasionado en la parte emotiva que hay que resolverla antes. Ya lo hemos dicho al principio. Y el conflicto no resuelto trae consecuencias. Que quizás la otra persona no te hable por un tiempo, démosle tiempo para que pase ese tiempo de duelo. Quizás la otra persona está tan dolida que no me habla, o hay un tirantez en la relación. Bueno, deja que la cuestión, eso es parte de las consecuencias de no haber resuelto el conflicto en el momento justo. A veces forzamos la relación de un conflicto y las partes no están preparadas. Eso son las consecuencias del conflicto no resuelto. Admitir, cuando se admite que el conflicto no está resuelto, admitir de manera específica las actitudes y las acciones, es decir, que haya un reconocimiento de las partes en donde hubo fallas en la no resolución del conflicto, y ahí sí, hacer un pacto que lo vamos a hacer juntos al final, un cambio de comportamiento. No solamente frente a ese conflicto puntual, sino a los conflictos futuros. Vamos al epílogo. Fíjense lo que dice Colosenses 3, 12, 14. Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Fíjense todos los ingredientes que tenemos ahí para resolver los conflictos. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que se los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y en 1 Corintios 13, 4 y 5 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Como final, vamos a hacer un pacto todos nosotros y vamos a tratar de pensar cómo podemos ir hacia adelante con los conflictos. Si estuviésemos en un taller, firmaríamos un compromiso, pero no estamos en un taller. Si hubo conflictos en el pasado, pensemos conflictos con mi esposa, con mi esposo, con la familia de mi esposa, con la familia de mi esposo, con mis hijos, con mis hijas, con mis amigos y amigas, con mis hermanos y hermanas. Si hubo conflicto, no pensaré más en ese incidente. Quedó en el pasado. No lo voy a traer como un elemento para volver a machacar sobre lo mismo. Entonces no voy a pensar más en ese incidente. Segundo, no volveré a mencionar este incidente ni lo utilizaré en tu contra. Pensá en las relaciones cercanas. El incidente que tuvimos no lo voy a mencionar más, pero no lo voy a usar en contra tuya o en contra de aquel que me ofendió en el pasado. Tercero, no hablaré con otros de este incidente. El incidente se terminó. No voy a seguir hablando con otros de la familia, con aliados, con otros amigos, con otros hermanos y hermanas sobre el incidente. El incidente quedó en el pasado. Y cuarto, no permitiré que este incidente nos separe
ni que sea un obstáculo en nuestra relación. Entonces, ¿vamos a comprometernos si hubo conflictos en el pasado con las personas que amamos, con las personas cercanas? Me comprometo a no pensar más en el incidente, no volver a mencionarlo ni usarlo en tu contra. Tu contra, piensa en quién puede ser. No hablaré más sobre ese incidente con otros y con otras para buscar aliados. Y no permitiré que el incidente nos separe ni que sea un obstáculo en nuestra relación. Lo vamos a usar para mejorarlo, para potenciarlo. Vamos a prometer esto. Pero va a haber futuros conflictos hacia adelante, que están latentes, quizás se están desarrollando o quizás sean futuros, ¿sí? Para futuros conflictos voy a generar espacios de diálogo, pero los espacios de diálogo tienen que ser entre las personas involucradas, no los aliados, No reunión familiar ampliada para resolver el conflicto de dos personas. El diálogo tiene que ser con las personas involucradas en el conflicto. Y si se meten familiares, las partes tienen que decirle, no, esto lo vamos a resolver nosotros dos, porque las familias se meten en los problemas. Genero espacios de diálogo. Segundo, escucho callado y callada mirando al otro. Los conflictos no se resuelven haciendo otras actividades. No estoy tan atareado, tan atareada que, bueno, ¿qué querés hablar? Bueno, vamos a seguir hablando. Entonces, seguís haciendo algo mientras la otra persona tiene una carga emocional tal que te está volcando su corazón. Nos sentamos, escucho callado y miro a la otra persona a ver qué tiene para decirme. No me burlo. Ay, ¿por esa pavada viniste a hablarme? ¿Por esa pavada viniste a hablarme? No, pero eso es una tontera. Mirá, estoy tapado de trabajo y me venís con esto. No me burlo. ¿Por qué? Porque para la otra persona el problema es serio, está sufriendo y necesita resolverlo. Expreso mis sentimientos. Hay que expresarlos los sentimientos. Hay familias que los expresan, otras familias que son más difíciles de expresar. Pero la otra persona tiene que saber que está herida, que estoy herido, que estoy herida, que estoy golpeado, golpeada. ¿Por qué? Porque primero hay que resolver eso para resolver el problema. Entonces la otra persona tiene que saber mi parte de los sentimientos. A veces no es fácil ponerlo en palabras. Bueno, si tengo un espacio de diálogo, si yo escucho al otro callado y no me burlo, seguramente la otra persona se va a abrir y me va a decir lo que está sintiendo. No ejerzo poder, ¿se acuerdan? No ejerzo poder. Yo soy el que trae más dinero en mi casa, el problema lo resuelvo yo. Sea la esposa o sea el esposo. Y no ejerzo poder espiritual sobre el otro. No le tiro la Biblia por encima, versículos bíblicos o oraciones que son, más que oraciones, son apretadas. No ejerzo poder. No ejerzo poder porque dejo que al otro se expresen los sentimientos, porque abrí un espacio de diálogo, que están las personas involucradas, y porque estoy escuchando callado. No personalizo. Vos esto, vos lo otro, siempre igual. Ya me lo hiciste. Lo que pasa es que vos no me querés, o no me considerás, o no me respetás. Personalizo la situación y no
Eso de personalizar la situación, estoy tapando el problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Ofrezco ayuda. Ofrezco ayuda. Me ofrezco a ayudar en el problema. Ofrecer ayuda es que voy a verter todos los recursos para que el problema se resuelva. Pido por favor. Y por último, doy gracias. Que las últimas tres podemos llevarlas a todas las relaciones en mi hogar. Ofrezco ayuda, pido por favor, doy gracias. No ordeno, pido por favor. El otro no es mi sirviente, le doy gracias por la tarea que hace. Y ofrezco ayuda. Ofrezco ayuda aunque esté cansado, no importa. Entonces, para futuros conflictos también vamos a comprometernos. Genero espacios de diálogo. Escucho callado mirando al otro. No me burlo. Expreso mis sentimientos. No ejerzo poder. No personalizo. Ofrezco ayuda. Pido por favor y doy gracias. ¿Nos comprometemos? Que Dios nos bendiga.